Podemos pensar que la mayor aflicción que Jesús padeció fue en la cruz, ya que la muerte por crucifixión implica no solo una tortura física, sino también social, por ser expuesto a vergüenza pública. Pero los evangelios nos revelan que el lugar donde Jesús pasó su mayor aflicción fue en el jardín de Getsemaní. Esto fue unas horas antes de su muerte. Hoy vamos a enlazar varios momentos, pero todo empieza en este huerto de Getsemaní. Aquí vemos la aflicción de Jesús y en un ratito veremos la negación de Pedro. La aflicción que vino sobre Jesús no le tomó por sorpresa, ya que él sabía lo que le esperaba en los últimos momentos de su vida. Jesús ya sabía que iba a morir y a padecer, y se los hizo saber a sus discípulos. Te invito a que leas Lucas capítulo 9, versículo 2. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucitara al tercer día. Aunque Jesús lo advirtió, los discípulos no quisieron creerlo. Por eso Jesús les dijo lo siguiente. Versículo 44 y 45, Lucas capítulo 9. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Muchas veces tenemos ideas preconcebidas de cómo van a cumplirse las profecías de Dios, pero cuando viene el tiempo del cumplimiento, las cosas pueden darse de forma muy diferente a lo que hemos imaginado. Y eso fue lo que les sucedió a los discípulos. Ellos esperaban que el Mesías se convertiría en el rey de Israel y los libraría de la presión extranjera. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es que él iba a ser perseguido y moriría en su propia venida. Lo estaba diciendo Jesús. Esta era la idea que rompía sus paradigmas. Esto no cabía en su interpretación religiosa. Y te puedo poner en situación con cosas actuales. Por ejemplo, a mí me gusta disfrutar de un buen partido de fútbol. Me gusta el deporte en general. Pero tú imagínate a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. Dos de los tantos que hemos tenido. Messi y Cristiano Ronaldo. Imagínate que escuchas por la prensa que los dos jugadores deciden irse, por ejemplo, del Barcelona y del Real Madrid, como han hecho hace unos años. La gente no lo quiere entender. O quiere pensar que puede haber una manera para que estos dos jugadores no se vayan de esos equipos. Y van pasando las horas, van pasando los días, los meses, y la decisión de que estos dos jugadores se vayan es inminente. Esto rompe a un aficionado al fútbol que su mejor jugador, el que le ha dado títulos, alegrías, se tiene que ir. Imagínate a Jesús diciendo a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucita al tercer día. Imagínate estas palabras. ¿Cómo tienen que calar hondo en la vida de los discípulos? Que todavía no lo entendían. Incluso alguno de ellos no sabía a qué se refería Jesús. Muchas veces el Señor nos advierte sobre cosas que van a pasar. Pero si no es lo que queremos oír, no lo aceptamos. Esto fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús, ya que fueron advertidos por el Señor, pero ellos no quisieron ni siquiera preguntarle lo que quería decir. Tal vez por miedo a la verdad. Y a veces actuamos como el avestruz, que esconde su cabeza en la arena, como si eso fuera a cambiar la realidad. Esconde la cabeza en la arena por miedo, porque se siente atacada, pero está exponiendo todo su cuerpo a que el cazador o a que ese animal pueda atacar. En el Evangelio de Mateo leemos cómo Pedro reacciona a la advertencia de Jesús. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí entra nuestro hermano Pedro en escena, le toma parte y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba tratando de convencer a Jesús de no permitir que eso sucediera. Tal vez él lo dijo con buena intención, pero como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que Pedro no se imaginó es que estaba cometiendo un grave error al decir eso, ya que evitar ese sufrimiento se convertiría en la mayor tentación que Jesús va a tener que superar en su vida. Por esta razón Jesús reacciona fuerte a la sugerencia de Pedro. Mateo capítulo 16, verso 23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Tú te imaginas que el propio Jesús te dice: quítate delante de mí, Satanás? Jesús se lo dijo en privado, porque Pedro tomó a Jesús y lo apartó, lo llevó a un lugar privado. Imagínate estas palabras de Jesús en público. Imagínate que una autoridad te dice: quítate delante de mí, Satanás. O te dice algunas palabras que en público te pueden doler más. A lo mejor en privado te duelen, pero como es un momento íntimo entre dos personas, lo puedes sobrellevar. Es una cosa, una situación entre tú y esa persona, y se puede solucionar. El problema es que fuera con testigos. El problema que fuera delante de todos los discípulos. Seguramente habrían murmuraciones, quejas contra Pedro. Unos días antes de su muerte, en camino a Jerusalén, Jesús les volvió a advertir a sus discípulos lo que le iba a pasar, añadiendo ciertos detalles. Lucas capítulo 18, verso 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Jesús sabía lo que les sobrevendría porque esto había sido escrito por los profetas. El ejemplo más claro es el que encontramos en Isaías capítulo 53. Yo te invito a que puedas leer este capítulo. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús no solo sabía lo que iba a sufrir, sino que también sabía cuál sería el fruto de su aflicción. Todo esto tenía un propósito. El conocimiento del propósito da sentido al sufrimiento, y Jesús sabía que esa aflicción, ese momento de prueba, daría un buen fruto. Pero para ello debía tomar la decisión firme de hacerlo, ya que no sería fácil pasar por ese dolor, por esa burla, por esa traición que vamos a ver en unos minutos, y sobre todo la separación del Padre. Jesús tomó la decisión en el jardín de Getsemaní. Getsemaní es un huerto en el Monte de los Olivos. Está en las afueras de Jerusalén. Desde tiempos de Jesús hasta la fecha, en ese lugar se cultivan olivares. Según algunas creencias, se cree que algunos de los olivos de ese lugar pueden tener hasta 2000 años de edad. Y esto es posible debido a la peculiaridad de los olivos. Leía un poquito sobre los olivos y dice que los hijos vástagos crecen alrededor y llegan a crecer al costado del árbol madre, de ese árbol madre, ¿verdad?
y luego se incorporan, se unen al tronco. Y con el tiempo el centro original del olivo se desintegra, pero los hijos toman su lugar, haciendo de un olivo viejo un árbol grande, ancho, que puede trascender de generación en generación. No sé si 2000 años es mucho, pero oye, quién sabe. Yo no entiendo de jardinería y de árboles. La palabra Getsemaní viene de la combinación de dos palabras hebreas, gat, lugar para prensar, y semen, que es aceite. En tiempos de Jesús es muy probable que en ese huerto había una prensa de aceite. Y es significativo que Jesús haya ido a Getsemaní en las últimas horas de su vida. Fue allí donde su alma fue puesta a prueba. Sufrió una presión intensa, agobiante. Unas horas antes, durante la celebración de la Pascua, Jesús les explicó a sus discípulos que Él entregaría su carne, representada por el pan, y derramaría su sangre, representada por el vino. Lucas capítulo 22, versículo 19. Luego de celebrar la Pascua en Jerusalén, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní. Juan capítulo 18, versículo 1. Para ese entonces ya era medianoche. Pero no se fueron a dormir, sino que Jesús todavía quería ir a orar porque sabía lo que iba a venir en las próximas horas. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». En Getsemaní Jesús iba a tomar la decisión más importante de su vida, pero esa decisión le provocaba angustia. Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando lees los evangelios, ves que Jesús solía estar siempre tranquilo. Nunca se le describe alterado, sino que siempre lo vemos en paz. Tiene control de la situación, por decirlo de alguna manera. No había alteraciones emocionales. Pero en esta ocasión, Mateo se lo describe como angustiado, afligido, triste. Jesús describió la decisión difícil que iba a tomar como una copa. Versículo 39. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La figura de la copa va en conexión a la copa de vino que él hizo referencia a la Pascua. Mateo 26, verso 27 y 28. «Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Jesús explicó que la copa de vino, que se bebe tradicionalmente en la cena de la Pascua, era un símbolo de su sangre que iba a ser derramada para el perdón de los pecados. La Pascua en Egipto, que libró a los israelitas de la esclavitud, era la sombra de esa Pascua en que Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Getsemaní Jesús oró diciendo que no quería pasar esa copa, ya que implicaba ser separado del Padre. 3 veces clamó la misma oración en Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús rindió sus deseos y su voluntad propia, afirmando que él escogía hacer la voluntad del Padre. ¿Y nosotros? Cuando le pedimos al Señor alguna cosa, decimos la parte de Jesús, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces omitimos esa parte, ¿verdad? El que se haga tu voluntad. Todo este proceso de rendir su voluntad le causó una aflicción tan fuerte a Jesús que provocó una reacción física, descrita en la Biblia de la siguiente manera, Lucas capítulo 22, verso 44. «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». El fenómeno de sudar sangre se conoce como hematohidrosis.
Y buscando en el diccionario, buscando en internet, dice que es una condición en que las gotas de sudor salen manchadas de sangre debido a que los nervios capilares en las glándulas sudoríparas se rompen a causa de una tensión extrema. Esto puede suceder en condiciones de extremo esfuerzo físico o cuando se está bajo un estrés emocional demasiado fuerte. Jesús estaba sufriendo tanto por la expectativa de lo que le esperaba y por la decisión que estaba tomando, que le provocó hasta sudar sangre. Esto es una señal de que el padecimiento emocional de Jesús fue extremo, tensión extrema. En el momento de su mayor necesidad, Jesús pidió el apoyo emocional, espiritual de sus discípulos, pero no les sirvió de mucho. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido un apoyo emocional y espiritual a los hermanos? Hermanos que nos han necesitado nuestras oraciones, necesitaban nuestros consejos, necesitaban palabras de ánimo, necesitaban un abrazo y no se lo hemos dado. Viceversa también vale. ¿Cuántas veces tú has necesitado un abrazo, una palabra de ánimo y no has tenido a nadie? Todos los discípulos acompañaron a Jesús a Getsemaní, excepto Judas. Pero a solo 3 amigos más cercanos les pidió que se acercaran al lugar donde él iba a estar orando. A ellos les pidió que le apoyaran en oración. Mateo capítulo 26, verso 38. Sin duda sus discípulos tenían la buena voluntad de apoyar a Jesús, pero ya era tarde, y ellos no sabían la dimensión de lo que estaba ocurriendo a Jesús en ese momento. Tal vez se pusieron a orar un momento, pero cayeron en sueño. Y es probable que los discípulos no sabían la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder, pero Jesús aprovechó a darles una advertencia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia es para todos los discípulos. Todos terminaron huyendo luego que Judas y los soldados llegaron a apresar a Jesús. Pero el ejemplo más sobresaliente es el de Pedro, quien luego de decir que nunca dejaría a Jesús, aún a costa de su propia vida, al final terminó negándolo y traicionándolo ante la amenaza. Todo creyente, todo discípulo de Cristo, se enfrentará a momentos que todo parece normal, pero de repente el Señor nos manda una advertencia, ya que a la vuelta de la esquina nos espera una prueba. En esos momentos de prueba no cuentan las intenciones, sino lo que vale es la decisión tomada de antemano. Esa decisión tomada cuando recibimos la advertencia. La advertencia de Jesús, ¿cuál es? Estad alerta, velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Tenemos que estar preparados en todo momento. En la Biblia el llamado a velar está principalmente relacionado con su segunda venida. Marcos capítulo 13, verso 32. Este es el llamado a los creyentes de todos los tiempos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos capítulo 13, verso 37. En varias ocasiones Jesús fue a despertar a sus discípulos para pedirles que velaran, pero ellos volvieron a dormirse. Marcos capítulo 14, verso 39. Y la última vez, luego que Jesús ya había rendido su voluntad completa al Padre, llegó a decirles que el tiempo ya había llegado. Dormid ya, descansad. Ha venido la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y es curioso y hasta irónico que Jesús llegue a despertarlos para decirle que ya pueden dormir. ¿No te parece, no te llama la atención esto? Te despierto, pero te digo, ya puedes dormir. Nosotros seguramente hubiéramos dejado a esa persona ya dormir, no hubiéramos dicho nada. Parece irónico, ¿no? Pero hay un mensaje. El tiempo de velar no es eterno. Tiene un límite de tiempo. Es durante ese lapso de tiempo que uno puede hacer la diferencia, pero si uno no actúa en ese tiempo, lo que viene vendrá y uno ya no puede cambiar nada. Es como esa persona, por ejemplo, que es alcohólica. El doctor, la autoridad, el pastor, el líder te puede decir
no sigas bebiendo porque eso va a afectar a tu organismo, a tu salud. Pero si esa persona desoye la advertencia y actúa demasiado tarde, de nada vale. De nada vale que esa persona deje de beber el mismo día que padece la enfermedad o esa dolencia. Tiene que ponerse a actuar cuando recibe la advertencia. No después, cuando ya ese dolor, esa enfermedad ha venido. Ahora que tengo la enfermedad, dejo de beber. No, tienes que hacerlo mucho antes, para evitar ese momento de dolor. El protagonista es Jesús. Y en un segundo plano están los discípulos. Y ahora quiero hablarte de la negación de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Esto sucedió ya después cuando prenden a Jesús. Y todos los discípulos le abandonan, le dejan. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mateo capítulo 26, verso 69. Y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a todos los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús, el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. A Pedro le reconocieron como seguidor de Jesús. En Pedro había un sello especial, un distintivo, algo que él no podía ocultar. Pero Pedro estaba empecinado en negarlo. ¿Temor? ¿Preocupación por la opinión de los demás? ¿Miedo? Cualquiera que fuese la razón, evidenciaban sus palabras y hechos que él era un discípulo. No podía ocultarlo, pero estaba decidido a ocultarlo y negar su condición especial. ¿Por qué falló Pedro? ¿Por qué fallamos nosotros? Es una pregunta que muchas veces se nos ha hecho. Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué falló al Señor? ¿Por qué falló Pedro a Jesús? ¿Por qué negó a Jesús Pedro? La respuesta es la misma en todos los casos. Pedro, tú, yo, fallamos cuando dependemos de nuestras fuerzas. Cuando dependes de tus fuerzas y no del poder de Dios, le niegas. ¿Recuerdas a Pedro horas antes? Lucas capítulo 22, verso 33. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro confió más en sus fuerzas que en el poder de Dios. El poder de Dios que nos trae fortaleza y nos ayuda a enfrentar la adversidad, la crisis, la tentación. Y eso fue justamente lo que expresó Jesús con su mirada. Inmediatamente después que cantara el gallo y Pedro lo hubiera negado 3 veces. Dice la palabra que, vuelto el Señor, miró a Pedro. Judas y Pedro fallaron. Nosotros fallamos. Nosotros con nuestros actos negamos también a Jesús. En este texto que hemos leído, Mateo capítulo 26, verso 69, encontramos uno de los momentos más tristes de la vida del apóstol Pedro. Es el momento en el cual negó no solamente una vez al Señor, sino 3 veces, afirmando que no le conocía. Y en el Evangelio de Juan, esto es curioso, se nos dice que Pedro también negó ser discípulo. Juan capítulo 18, verso 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. No solo niega a Jesús, sino que niega que es discípulo. Niega el título que Jesús le había dado. Aparentemente Pedro había fracasado como amigo y como discípulo del Señor. Pedro falló ministerialmente.
Falló como persona, como amigo, pero es que falló también en el ministerio, ministerialmente. Y seguramente Pedro pensó que para él ya no había oportunidad para seguir en la obra para cual el Señor lo había llamado. Su corazón estaba tan lleno de tristeza que después de negar al Señor, Pedro salió y lloró amargamente. Y posiblemente Pedro estaba tan seguro que después de haber negado de esa manera al Señor, lo único que le quedaba era volver a ser lo que antes era, un pescador. Prefiero ser un pescador que un discípulo fracasado. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de la Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto tiene una aplicación a nuestra vida. Posiblemente nosotros en algún momento de nuestra vida, a lo mejor nos hemos sentido exactamente igual que Pedro, sintiendo y pensando que hemos fracasado en la vida cristiana o en nuestro ministerio. Seguramente porque nuestras acciones han negado al Señor y nos hemos comportado como si no conociéramos al Señor. Y en nuestro interior estamos llorando amargamente. Nos sentimos culpables, avergonzados, fracasados y lo peor de todo, lejos de Dios. Porque hace un rato Pedro estaba siguiendo a Jesús. Pedro era seguidor de Jesús, estaba con él cerca. Cuando prenden a Jesús, Pedro sigue a Jesús de lejos. ¿Qué necesitamos para poder pasar de la negación a la restauración? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el tip? La respuesta, una de ellas está en Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo al Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Para pasar de la negación a la restauración, tú y yo necesitamos estar a solas con el Señor. Este es el consejo, la clave de todo. ¿Has fallado? ¿Quieres restauración en tu vida? Ponte a cuentas con el Señor. Ten un tiempo de oración a solas con el Señor. Lo hemos leído, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Es a solas la conversación entre Jesús y Pedro, otra vez. Muchas veces cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores en nuestra vida, cuando nos hemos apartado, nos acercamos a nuestros pastores, hablamos con los líderes de nuestros ministerios, explicándoles nuestro deseo de volver, explicándoles nuestro deseo de continuar sirviendo, de continuar congregándonos. Pero tenemos que comprender algo importante. Antes de hablar con los hombres, necesitamos hablar con el Señor. Necesitamos restauración. Restauración de Jesús, del que nos llamó, del que nos salvó y al que vamos a servir. Es al Señor, es a Dios al que hemos fallado primeramente. Podemos ver que Pedro fue a hablar directamente con Jesús. En este caso podemos ver que quien buscó hablar directamente con Pedro fue Jesús. Eso nos dice que el Señor está esperando a que hablemos con Él. Pedro estaba enfrente de aquel a quien él dijo no conocer. Estaba enfrente de aquel de quien dijo que no era su discípulo. Era un momento incómodo, era un momento difícil. ¿Tú qué sentirías? Verte cara a cara con la persona a la que has traicionado, la persona a la que has ofendido. Momento difícil, pero era un momento necesario para ser restaurado.
Y esto es exactamente lo que nosotros como discípulos necesitamos cuando fallamos al Señor, restauración. Primero pedir perdón a Dios. Muchas veces invertimos los factores. Primero, restauración con la persona, con la autoridad, con el familiar, con la esposa, con el esposo y en último lugar con Dios. No, primero es Dios. Restauración con Dios. Y después viene el hombre. Para pasar de la negación a la restauración, el Señor quiere de nosotros un corazón sincero, humilde. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?», y respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Señor, tú lo sabes todo. Eso significa, Señor, yo no te puedo engañar. Tú conoces verdaderamente quién soy, tú conoces mis fortalezas, pero también conoces mis debilidades. Recordemos que antes de ese momento Pedro era alguien con un corazón lleno de autosuficiencia, lleno de vanidad, de soberbia. Y este encuentro con Jesús, este momento de restauración, cambió totalmente la vida de Pedro. Tenemos que comprender que Dios conoce todo de nosotros. Él conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. Para poder ser restaurados tenemos que ser sinceros con Él. El Señor no quiere promesas que al final no vamos a cumplir. El Señor no quiere falsos compromisos. Lo que Dios quiere de nosotros para poder restaurar nuestra vida es sinceridad, es humildad. Salmo 51, verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Para restaurar nuestra vida tenemos que ser sinceros y tenemos que ir a la presencia de Dios con humildad. Y por último, esto sí que es importante. Si quieres que el Señor te restaure después que has fallado, tú y yo tenemos que comprender que nuestro Dios, a pesar de nuestros errores, no nos ha sacado de sus planes ni tampoco ha dejado de lado su propósito para nuestra vida. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Esto es maravilloso. Esto es un mensaje para personas que piensan que Dios no les perdona, que su pecado es tan grande que Dios no les va a perdonar. Qué maravilloso fue para Pedro comprender que a pesar de haber negado al Señor, él no lo había sacado de sus planes. Y no solamente eso, sino que el Señor no solamente veía a Pedro como un discípulo. ¿Cómo lo veía? Como un pastor de ovejas. Pastor de sus ovejas. Es necesario que no creamos las mentiras de Satanás, que nos dice que ya no podremos ser útiles al Señor por haberle fallado, que ya el Señor no nos va a tomar en cuenta en sus planes y propósitos. Eso no es así. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida por su misericordia. Como dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A pesar de nuestros errores y pecados, su misericordia está disponible todos los días para nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús dijo, sígueme. Qué preciosa palabra para Pedro, escucharla de labios del Señor, sígueme. Esto significa que Pedro no era rechazado. Esto significa que Pedro había sido perdonado, que recibía de parte del Señor una nueva oportunidad. Y en este día el Señor nos llama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados. Él nos llama a no quedarnos llorando amargamente lejos de Él, a no montarnos en la barca e ir a pescar. Él quiere que acudamos a Él con sinceridad, con un corazón arrepentido.
El Señor sigue teniendo nuestros nombres en sus pensamientos, en sus planes, en sus propósitos. Hoy tú puedes pasar de ese momento de negación a la restauración. ¿Qué tienes que hacer? Seguir a Jesús, presentarte ante Él y decir: Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que soy un pecador. Te necesito. Ayúdame. Esa es la clave de todo. Confesar tu pecado a Dios. Y el Señor te restaurará.